Bienvenidos a IDT Talks, un programa de gestión del conocimiento del Instituto Distrital de Turismo, un espacio diseñado para la familia IDT que busca fortalecer el mayor patrimonio de la entidad, su conocimiento, para ponerlo al servicio de todos. Hoy estamos conversando con Edgar Bejarano, es un gran amigo de esta entidad. De hecho, tuvimos la oportunidad de compartir con él ya hace algunos años en el Instituto Distrital de Turismo. Fuimos colegas de trabajo en la Subdirección de Gestión de Destino y por eso pues nos complace mucho tenerlo hoy aquí en IDT Talks. Edgar es administrador de empresas turísticas, tiene un masterado en gestión ambiental de empresas turísticas y una maestría en estudios sociales. Actualmente es candidato a doctor en turismo de la Universidad de Islas Baleares y se desempeña también como docente e investigador de diferentes universidades en la ciudad de Bogotá. Tiene una amplia experiencia en el sector del turismo, es también asesor y consultor del sector público y privado en varios campos de esta hermosa industria del turismo. Entonces, Edgar, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y bienvenido a este IDT Talks. Edgar, gracias por acompañarnos, por regalarnos este ratico de conversar. Queremos aprovechar todo ese conocimiento tuyo para hablar un rato de turismo. Y para empezar, quisiéramos que nos digas qué es el turismo, qué es como actividad humana y como actividad económica. Bueno, Verónica, esa creo que es la pregunta del millón, que es la pregunta que hace falta que nos hagamos, ¿no? Ustedes seguramente ya están familiarizados con el hecho de que el turismo, por ser tan importante económicamente, hoy en día se le ve fundamentalmente como una actividad económica. Pero, pues, por supuesto, el turismo es mucho más que una simple actividad económica. Cuando uno hace una pequeña revisión documental o una pequeña revisión histórica, lo que se encuentra es que el turismo es una práctica milenaria, ¿no? Que pues prácticamente desde que los seres humanos existimos hemos hecho eso que hoy llamamos turismo. Eh, el hecho de desplazarse del lugar donde uno normalmente habita para ir a otros lugares y quedarse en esos lugares y conocer un poco la cultura de esos lugares, eh, también de compartir la propia cultura, todo eso lo hemos hecho desde siempre. Sin embargo, hoy en día, pues, digamos, el turismo como fenómeno se le da mucha más importancia al tema económico, pues por supuesto, porque tiene una enorme relevancia para los países. Eh, pues yo no, bueno, podría decirte muchas definiciones. Del turismo hay muchísimas definiciones. Definitivamente la que usamos globalmente más aceptada es la que plantea, o más bien las que ha planteado la Organización Mundial del Turismo. Eh, la más, digamos, reconocida fue una que se planteó hacia el año 2002, eh, en la cual se dice que el turismo fundamentalmente son las actividades que desarrollan las personas cuando se desplazan fuera de sus lugares de residencia habitual y pernoctan en un lugar que queda fuera de su residencia habitual. Esas actividades, digamos, tienen un problema y es que pueden ser cualquier cosa. Uno podría pensar que dormir es turismo, porque pues cuando uno viaja duerme, ¿cierto? O conocer cualquier lugar es turismo. Comprar también es turismo. Hacer amistades también es turismo. Entonces, esa definición, digamos, aunque es la más aceptada, también es muy problemática, porque si uno entiende que el turismo son todas las actividades que se desarrollan durante ese lapso en el cual uno se desplaza de su entorno habitual hasta un destino y luego regresa a su entorno habitual, digo, todas esas actividades es demasiado complejo capturarlas en un concepto, porque básicamente son las mismas actividades que hacemos los seres humanos todos los días. Desplazarnos, comer, dormir, bañarnos. O sea, si uno entiende que el turismo son todas esas actividades, es difícil capturar un concepto. En el 2012 la OMT reformuló el concepto y hoy está hablando más del turismo como un fenómeno. Y ese es un concepto, digamos, un poco más abarcante, sin embargo también es muy complejo, porque cuando uno entra a la filosofía, ustedes saben que la fenomenología es un campo de la filosofía, pues ahí sí que se mete uno en un dolor de cabeza, porque un fenómeno es cualquier cosa que se le aparece a los sentidos, y en ese caso, bueno, ¿qué es un fenómeno?
y decir que el turismo es un fenómeno es bastante complejo. Sin embargo, lo que le dice la OMT un poco es que el turismo es un fenómeno que se relaciona fundamentalmente con el tema social, o sea, es un fenómeno social, es un fenómeno cultural y es un fenómeno económico que está relacionado con esas actividades que se desarrollan durante los viajes. Y ahí, digamos, ya vamos acortando un poco más, ¿cierto? Y bueno, también habría que hacer un poco una mirada a otras disciplinas, a otras ciencias sociales, como la geografía, por ejemplo, la sociología, la antropología, han intentado definir el turismo de muchas maneras, que eso sería muy interesante, por ejemplo, recopilarlo como una especie de glosario. Eso podríamos hacerlo como, digamos, un ejercicio académico que puede servir mucho, pero definitivamente, pues digamos, yo creo que lo que a la mayoría de las personas les interesa es entender que el turismo sí tiene unos límites, ¿no? No todo viaje es turístico, no todo lo que haga un turista mientras que viaja se considera legal, por ende turístico, ¿no? Es decir, no todas las actividades realmente son turísticas, ni todo tipo de viaje es turístico. Pero, eh, pues para resumir un poco lo que te quiero decir es que uno tiene que diferenciar el turismo como un fenómeno histórico, profundamente humano, ¿cierto? Y como concepto, como definición más bien. Como definición hay muchas, se están ensayando desde finales del siglo pasado. Los economistas de finales del siglo XIX ya tenían definiciones de turismo y si uno hace una revisión puede encontrar miles de definiciones, ¿no? Pero todas están relacionadas, digamos, hay un acuerdo mundial que todas esas definiciones están relacionadas con ese hecho, que es eso que se da durante el desplazamiento de las personas fuera de su entorno habitual, ¿cierto? Por un periodo de tiempo, ese periodo de tiempo también es un acuerdo mundial, es entre un día y 365 días consecutivos y que tiene unos fines específicos, fines de ocio, negocios y muchos otros motivos, ¿no? Pero esos motivos no pueden estar relacionados ni con ejercer una actividad que se remunere en el lugar que uno visita, ni con ejercer actividades que sean consideradas ilegales en el lugar que uno visita. Digamos, eso sería como el acuerdo actual internacionalmente hablando. Ya, ¿cuáles son los principales conceptos que orientan el turismo? Bueno, esa pregunta también es bien compleja porque, pues, claro, depende de lo que uno entienda por turismo, ¿no? Por ejemplo, si uno dice que el turismo es una actividad profundamente humana, yo diría que los conceptos orientadores ahí están muy por el lado de la filosofía. Por ejemplo, el concepto de hospitalidad es un concepto fundamental para entender lo que es el turismo, ¿cierto? Eh, por ejemplo, el concepto mismo de viaje, el concepto de visita, todos estos conceptos que están relacionados con ese hecho de desplazarse del lugar donde uno reside, el concepto de territorio, por ejemplo, el hecho de que cuando uno se desplaza a un lugar en el que uno no habita, definitivamente uno está entrando en un territorio que le pertenece a otro grupo humano y ese grupo humano tiene unas costumbres, tiene unos sentimientos de poder, de ejercicio de poder sobre ese territorio y por eso muchas veces hay conflictos entre quienes visitan y quienes son visitados. Es decir, habría muchos conceptos desde el punto de vista de las ciencias sociales que servirían. Ahora, si uno entiende el concepto de turismo como un elemento económico, digamos como un sector económico, como una actividad económica, ahí los conceptos que ha elaborado la OMT son muy útiles, ¿no? Conceptos como, por ejemplo, qué es un destino turístico, qué es un atractivo turístico, qué es, por ejemplo, un producto turístico, que en nuestro sector mucha gente suele confundir el concepto de producto con el concepto de paquete que hacen las agencias de viajes, ¿no? Todos esos conceptos que tiene elaborados la OMT, de hecho tiene glosarios eh, para entender, por ejemplo, qué es un gasto turístico y qué no es un gasto turístico. Es decir, también ahí habría una infinidad de posibilidades de conceptos que orientan el turismo, pero más allá de eso, me parece importante, Germán, entender que ya estamos en proceso de crear nuestro propio lenguaje. Es decir, el turismo se está no solamente profesionalizando, sino volviendo una disciplina. Ya hay muchos autores que dicen que incluso el turismo ya tiene las condiciones necesarias para en unos años empezar a hablar de una ciencia
que se puede llamar turismología, y ya hay muchos aportes en ese campo, y especialmente en el campo de la teoría turística hemos avanzado mucho. Ya hay muchos conceptos que son internacionalmente aceptados, eh, que aparecen en manuales, que aparecen en obras científicas, en artículos científicos, y que cada vez van gozando de mayor popularidad. Entonces, bueno, definiciones habría muchísimas, conceptos habría muchísimos, pero creo que es el momento de englobarlos en eso que podemos llamar la turismología, que es mucho más que solamente el ejercicio profesional del turismo, ¿no? Ya tiene más que ver con tratar el turismo como un campo de estudio, así como la sociología trata la sociedad, o la antropología trata la cultura, o la biología trata a la vida. La turismología tendría que vérselas con eso que llamamos turismo. Entonces yo creo que estamos en camino de definir todos esos conceptos. Edgar, hace un momento mencionaba que el turismo es un fenómeno, o puede ser visto como un fenómeno social, un fenómeno cultural, un fenómeno económico también. Y por otro lado, uno entiende el turismo como experiencias que por lo tanto son o tienen más bien un componente tangible y subjetivo. Teniendo en cuenta esas dos premisas, ¿podríamos hablar del turismo como una industria? William, esa pregunta es muy interesante. De hecho, yo creo que la mayoría de la gente entiende que el turismo es una industria. Sin embargo, cuando uno hace una revisión literaria no muy profunda, se da cuenta que los mismos economistas han tenido problemas para definir el turismo como una industria, ¿no? Por varias razones. Primero, el turismo no es un sector económico por sí mismo. Si uno mira, por ejemplo, los sectores económicos que maneja el DANE, como la agricultura eh, por ejemplo, el sector vivienda o el sector educación, no aparece el sector turismo, ¿no? Sino que el turismo es una cuenta agregada, por ejemplo, al sector servicios, o al sector, o también por ahí hay una subcuenta que se llama hotelería y servicios de alimentación. Pero es muy difícil capturar el turismo como una industria porque no cumple con las condiciones que requiere una industria. Si ustedes miran, cualquier diccionario dice que una industria es una actividad que se dedica a la transformación de materias primas en productos para el consumo. Y uno se pone a pensar, bueno, realmente, ¿cuál es esa materia prima que en turismo transformamos? Es más, ¿cuál es la materia prima del turismo, ¿no? Pues uno podría decir, no, la materia prima del turismo son los atractivos, pero los atractivos no son nada, por ejemplo, si no hay servicios en torno a ellos, ¿no? Uno podría pensar que la materia prima del turismo son, por ejemplo, los habitantes de un destino, es decir, la cultura y todo lo que hay en torno a la vida cotidiana de las personas. Pero pues eso tampoco es un motivo fundamental de viaje de la mayoría de las personas. Entonces, hay muchos autores que dicen que más que entender el turismo como una industria, deberíamos entenderlo es como un impulsor de actividades económicas. Hay un autor muy interesante que se llama Daniel Yernot, él trabaja en este momento en México, es un profesor de México, que dice que el turismo realmente es un inductor de actividades económicas tal cual, por ejemplo, es la religión. Uno no podría decir que la religión es un sector económico o que la religión es una industria, pero sí indudablemente es un inductor de actividades económicas. Fíjense cuántas cosas hay en torno a la religión, cuántas industrias hay en torno a la religión, ¿no? Creo que sería bueno también mirar, desmitificar el tema de que el turismo es una industria, ¿no? Y verlo realmente como lo que es una actividad humana que definitivamente genera una enorme cantidad de movimientos económicos alrededor. Pero hasta ahora no he encontrado un solo economista que diga, mire, el turismo realmente es un sector económico y estos son las cuentas del sector económico y en esto consiste la industria del turismo. No lo van a encontrar porque pues, es muy difícil asirlo desde ese punto de vista. No, muy interesante. En ese marco, pues ve uno que es una actividad económica en la que hay una participación, o sea, se desarrolla básicamente en el campo del sector privado, de empresas que se constituyen para eso,
pero también tenemos entidades públicas encargadas del turismo. ¿Cómo está organizado y cómo es, digamos, cuál es el papel del sector público, del sector privado en torno al desarrollo de esta actividad, Edgar? Yo creo, Vero, que la respuesta a tu pregunta se encuentra en la Ley 300. Creo que eso sí es un acierto importante. La primera ley general de turismo que se produce en Colombia es la Ley 300 de 1996. En esa ley se plantea cuál es la estructura del sector turístico y se plantea utilizar una vieja visión de la economía, que es hablar del sector público, privado y mixto. Pero me parece que es interesante porque sí le permite a uno entender mucho mejor el funcionamiento del turismo, por lo menos en el caso colombiano. Entonces, según la ley, pues existe unas entidades del sector público. Pues ustedes saben que la cabeza, digamos, del sector turístico en Colombia es el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ¿cierto? Ese ministerio tiene, digamos, como órgano consultor el Consejo Superior de Turismo, y aparte de eso, pues están otras entidades, por ejemplo, como las entidades territoriales, como es el caso del IDT, ¿no? O las secretarías departamentales de turismo, o las oficinas municipales de turismo. Y hay otros organismos también del sector público que se han creado y se han perfeccionado con otras leyes posteriores a la Ley 300. Por ejemplo, el Comité de Capacitación Turística, los consejos de seguridad turística. Todos estos son organismos públicos que hacen parte, digamos, del turismo desde ese punto de vista de lo público. En el sector mixto también se han creado muchos organismos, ¿no? El caso de Fontur, por ejemplo, que también fue creado por la Ley 300. Fontur es un organismo mixto porque tiene aporte público pero también aporte privado. Bueno, y habría otros que en este momento se me escapan, tal vez el tema de las MIPIMES, ahí también hay un elemento del tema turístico que es mixto, ¿no? Y en la parte privada, pues el turismo sí tiene, digamos, también la Ley 300 reglamentó un poco qué entendíamos en Colombia por prestadores de servicios turísticos y qué no. La Ley 1558 finalmente ya incluso definió cuáles eran prestadores y cuáles son aportantes de contribución para fiscal, que para hablarlo en términos muy sencillos es algunas empresas que sin ser necesariamente del sector turístico tienen un enorme impacto y por ende deben aportar para el desarrollo del sector. Actualmente en Colombia hay 13 prestadores de servicios turísticos que ustedes los conocen, yo creo que no vale la pena repetirlos, y también hay alrededor de unos 10 o 12 aportantes más. Casi todos están agremiados, entonces digamos que en el sector privado están los prestadores, están los gremios, ¿no? Y cada vez van saliendo más agremiaciones y más entidades del sector privado que pues fortalecen el sector. Y la tendencia mundial, Verónica, es que cada vez hay nuevos prestadores. Si uno, por ejemplo, mira la legislación española, en España hay fácilmente más de 30 prestadores legalmente constituidos. En Colombia apenas tenemos 13, digamos 13 tipos de empresas que se consideran prestadores del sector turístico. Y la tendencia es a que cada vez vamos especializándonos más y se va volviendo cada vez más complejo, no solamente el sector privado, sino también el sector público. Entonces, para resumir un poco, pero todo el tema público son las organizaciones que se crean desde el ámbito nacional, estatal, como el ámbito departamental y municipal. Todo eso que llamamos autoridades turísticas sería el sector público. En el sector mixto, pues hay algunos organismos como ProColombia, como Fontur, etcétera. Y en el sector privado están todos los prestadores con sus gremios. Digamos, sería como grosso modo la forma en que se organiza actualmente el sector en Colombia. Y también sería interesante mirar cómo va evolucionando, ¿no? Porque no ha sido estático nunca esa organización. Para finalizar, y aprovechando tu experiencia, ¿qué implica pensar la ciudad como un destino turístico? Wow, esa pregunta es muy interesante porque yo creo que implica muchas cosas. Yo creo que el IDT es ejemplo, y no solo en Colombia, sino en Latinoamérica,
de pensarse la ciudad como destino, ¿cierto? Sin embargo, yo creo que también nos hace falta aprender muchas cosas. Eh, por ejemplo, a mí me parece que una cosa que es muy básica, que de pronto se nos pasa por alto algunas veces, es entender que no toda la ciudad es un destino, ¿no? Que el destino solamente son algunos ejes, normalmente a los cuales o en los cuales se mueven los turistas. Porque en el entendido de que 7 millones de personas somos comunidad receptora y somos anfitriones de ciudad, pues es muy complejo porque no todo el mundo va a entender que el turismo es importante o a no todo el mundo le va a gustar siempre el turismo. Pero, por ejemplo, me parece importante esa pequeña aclaración, entender, por ejemplo, que no toda la ciudad es un destino, sino que hay elementos de la ciudad que son atractivos y que en torno a esos atractivos se pueden generar ejes de desarrollo turístico, ¿no? Bueno, también obviamente entender la ciudad como destino turístico implica toda una organización en torno a ese entendido, ¿no? Porque el destino turístico es un espacio geográfico delimitado. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los límites de ese espacio geográfico? ¿Hasta dónde sería bueno que el turista vaya y que no vaya, ¿no? Y no solamente lo estoy diciendo como suele entenderse por cuidar al turista, ¿no? También hay que cuidar a la comunidad receptora. Que es harto, por ejemplo, que un turista esté husmeando en partes de la ciudad donde a la gente no le gusta que estén los turistas. Hablándolo claramente, eso ocurre en todos los lugares donde hay desarrollo turístico. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son esos límites? ¿Qué más organizar? Por ejemplo, ¿qué actividades se le permiten o qué actividades realmente están preparadas para que el turista pueda hacer? Por ejemplo, un malentendido que siempre ha habido cuando se gestiona la ciudad como destino es pensar que los productos son documentos que se elaboran y que están ahí en anaqueles y que aparecen de pronto en guías especializadas para turistas, pero cuando el turista viene y va a disfrutar supuestamente esos productos, pues encuentra que no hay nada. No hay una organización comunitaria, no hay un doliente. Mucha gente incluso se sorprende de que el turista llegue a qué viene este turista si no sabemos por qué razón viene. Entonces, entender la ciudad como destino, yo creo que ya en eso el IDT ha avanzado muchísimo, pero sí le hacen falta algunas cosas, pues que yo creo que también son una parte de aprendizaje y supongo que es también esto que está haciendo el IDT Talk, esta iniciativa que ustedes tienen, de que cada vez entendamos mejor en qué consiste. Creo que también es importantísima no solo la capacitación, sino también la formación, Germán. Porque fíjate, pues normalmente cuando hablamos de capacitación nos referimos a habilidades para que la gente trabaje en el sector. Y yo creo que hay bastante gente que está capacitada para trabajar. Pero más allá de eso necesita formación. Gente que sea capaz de dirigir los destinos del sector en todo. Entonces, yo creo que vamos por buen camino, pero sí nos hace falta mucho más. Otra cosa que se me ocurre, por ejemplo, que el IDT también ha incursionado, es el tema de la gestión desde el punto de vista de las nuevas tecnologías de la información, ¿no? Esto que llamamos ciudades inteligentes o los destinos inteligentes. Bueno, hay muchos temas allí que no podría abarcar en esta entrevista. Edgar, muchísimas gracias por haber tenido esta conversación y estas reflexiones con nosotros. En verdad son muy importantes para los que trabajamos en esta industria. Nunca está de más recordar esos conceptos de la academia y que se mantienen vigentes. Otros han ido cambiando, pero muchas gracias nuevamente por haber estado aquí en IDT Talks, por esas claridades, por esas reflexiones. Y a ustedes, familia IDT, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en un próximo video.